se nos quemó un parlante. Y el Señor va a proveer, ¿verdad que sí? Ya tenía días, ¿verdad, hermano Félix? Esos parlantes. Y era hora, dice. Pero bueno, Dios va a ir proveyendo poco a poco. Estamos orando al Señor para comprar mejores equipos. Yo sé que Dios nos va a proveer, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y queremos darle la bienvenida una vez más a nuestro hermano Jairo Jarquín y su esposa. Es un placer para nosotros que esté en este lugar. Le recordamos siempre, ¿verdad? Todos los momentos de batalla, ¿verdad? Tenemos fotos ahí y las vamos a sacar un día, ¿verdad? Y también darle la bienvenida al hijo de nuestra hermana Maricruz, ¿verdad? Y a todos los que estamos en este lugar. Nos damos un aplauso todos, ¿verdad? Por estar en este lugar. Y animarles para que los días sábados podamos estar en el tiempo de ayuno. Los sábados estamos de 8:30 en adelante. Y como dice, hasta que aguantemos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay poder en el ayuno, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les gusta ayunar? No me levante la mano. Todo nos gusta, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos del ayuno, dice, ay, pastor, es que me duele me arde el estómago, tengo gastritis, se me puede bajar la presión, mejor háganlo ustedes, ¿verdad? La verdad que el ayuno es muy importante, ¿verdad? La oración, estamos orando, estamos ayunando, estamos intercediendo, estamos compartiendo la palabra, tenemos un tiempo de estudio de la palabra. El día de ayer había un grupo muy bonito, estábamos unos 3 hermanos, ¿verdad? Y íbamos poco a poco, ¿verdad? Yo en un momento sentí de parte de Dios que teníamos que comenzar a hacer tiempos de ayuno, ¿verdad? Y entonces yo orando, mire, yo les quiero decir lo siguiente, no es que yo me ponga a hablar con Dios, mira, y que Él me diga, oye, hijo mío, aquí. No, yo solamente estaba orando y tuve un sentir que necesitábamos ayunar como iglesia, ¿verdad? Y entonces yo dije, Señor, y la gente no tiene mucho tiempo, comenzá vos, ¿verdad? Y entonces yo voy a comenzar yo, y comenzamos mi esposa y yo, ¿verdad? Y después se fue anexando una hermana, otro hermano, y ahí estamos creciendo. Yo siento y creo, y la visión es que los días sábados tengamos este lugar lleno, ¿verdad? Para que vengamos a adorar al Señor, para que vengamos a alabar al Señor, para que intercedamos, ¿verdad? Para que podamos ver su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos ver cosas que nunca hemos visto, necesitamos comenzar a hacer cosas que nunca hemos hecho. Si seguimos haciendo las cosas que hemos estado haciendo tradicionalmente, entonces vamos a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Cuántos dicen amén? Y les tengo otra noticia. He estado sintiendo, y yo creo que Dios nos está como motivando para que tengamos tiempos de oración en la madrugada. Ay, Dios mío, va a decir ahora, ¿ah? Y tal vez no muy de madrugada, sino tal vez a eso de las 5 de la mañana, ¿verdad? De 5 de la mañana a las 6 y un poquito, de las 5:30, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar, y yo sé de que ustedes son gente de oración, ustedes son guerreros, ¿verdad? Y todo se conquista, ¿cómo? Con la oración. ¿Cuántos dicen amén? Invitarles para los días jueves también, que estamos en este lugar, ¿verdad? Y para que se vaya integrando también, estamos abriendo células. Tenemos células en la villa, tenemos células allá por el lado de Lana Virgen, ¿verdad? Tenemos en Mazatepe, ¿verdad? Tenemos una célula de pareja. ¿Dónde está mi hermano Antonio? Y allá con Antonio y Juanita, allá, ellos se mueven, ¿verdad? Para que si usted quiere participar en una célula de pareja, se ponga de acuerdo con mi hermano Antonio, ¿verdad? Y ahí vamos haciendo el trabajo. Tenemos apenas un año de haber iniciado, y creemos que Dios es bueno, y todo lo puede. Ese es el eslogan que tenemos, ¿verdad? Y creemos en Dios, y que Él nos va a ir supliendo las cosas que necesitamos. Quiero darle continuidad al tema
que iniciamos el día domingo. ¿Se acuerda cuántos vinieron el domingo? ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Cómo se llamaba la reflexión? ¿Cómo? Sí, así es, me gusta. Vamos a ir dando algunos estímulos, ¿verdad?, a los que están pendientes de las prédicas. Dice, ¿por qué cuando más necesitamos a las personas no están? ¿O dónde están los amigos cuando nosotros más los necesitamos? Y ¿alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué cuando más necesitamos a las personas no están? A lo mejor usted dice, tengo mucha amistad con esa persona. Yo sé que si lo molesto me va a decir que sí. Yo sé que puedo contar con él. Pero en el momento que vienen las situaciones difíciles, usted lo busca y no lo encuentra. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me refiero a que cuando vienen los momentos más difíciles a nuestra vida, los amigos, aquellos con los cuales hemos compartido momentos bonitos, ¿verdad? Hemos estado en alegrías, hemos estado con mucho gozo contándonos chiles y todas esas cosas. Entonces, cuando más los necesitamos, nos hacemos la pregunta, ¿dónde están? ¿Verdad? Y en la Biblia encontramos una respuesta a esta pregunta a través de alguien que tuvo esa experiencia de sentirse solo, no solamente una vez, sino en varias ocasiones. Dice, no vamos a poner este versículo, sino que solo se lo voy a leer. Dice Isaías 55, versículo 3, Isaías 55, despreciado y desechado entre los hombres, varón de ¿qué? Varón de dolores, experimentado ¿en qué? Entonces Jesús tenía una experiencia, había adquirido experiencia ¿en qué? En los problemas, en las situaciones difíciles que él estaba atravesando. Yo creo que personalmente creo que lo que Jesús vivió nos debe ayudar a nosotros para cuando estemos pensando que dónde están nuestros amigos, dónde están las personas que más cerca estaban de nosotros cuando estemos en esa situación de angustia, de necesidad. Preguntamos, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están los familiares? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué no los encuentro? Y vamos a ir ahora sí a poner allí Juan capítulo 16, versículo 32. Voy a ir un poco rápido por lo que estos textos los estuvimos trabajando el día domingo. Y mire lo que dice. Escuche Jesús. Jesús está hablando ¿con quién? En esta oportunidad. Póngame atención, por favor. ¿Con quién está hablando Jesús en esta oportunidad? Está hablando con sus amigos. Porque Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, ya no le voy a llamar más, ¿cómo? Sino que amigos, ¿verdad? Él está hablando con sus 12, él está hablando con su equipo de trabajo, él está hablando con un grupo de hombres que pasó 3 años y medio con ellos, donde dice que salía con ellos, comía con ellos, compartía con ellos, que estaba todo el tiempo con ellos. Y entonces Jesús les dice, he aquí la hora viene la hora, dice Jesús, y ha venido ya. O sea, Jesús no está diciendo, vamos a esperar mucho tiempo, no, ya llegó la hora en que seréis, ¿qué cosa? Esparcido. ¿Qué significa la palabra esparcido? Cada quien por su lado. Se desparrama, se derrama. Y entonces dice, viene la hora ahorita mismo, porque viene la situación difícil, que van a ser esparcidos. Y eso significa, dice, van a ser esparcidos cada uno por su lado. Uno va a coger por acá, el otro va a coger por allá. Dice, y me dejaréis, ¿cómo? ¿Cómo lo van a dejar? Pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido solo? Sí, muchas veces. Muchas veces. Yo sí me he sentido solo en muchas ocasiones, ¿verdad? Dice, y me dejaréis solo. Pero Jesús ahí nomasito dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y si Dios por mí, ¿quién contra mí? Porque es más poderoso el que está en el mundo. Es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Yo la estaba diciendo al revés, ¿verdad? Entonces Jesús dice, no estoy solo, mi Padre, el Padre está conmigo. Dice el salmista, aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con eso
Jehová te recogerá. ¿Cuántos dicen amén? La hora viene, dice el Señor, y ha llegado el momento en que ustedes van a ser esparcidos y me dejarán solo. Le está diciendo de frente a sus discípulos. Les está diciendo qué es lo que viene. Y Jesús está en un momento de intimidad con sus discípulos. Está en la última cena. Jesús amaba a estos hombres, no por lo que eran, sino por lo que iban a llegar a ser. ¿Usted sabía eso? Y aunque conocía perfectamente los defectos de cada uno de ellos, aún así sabía su valor y que Dios los usaría personalmente. Y en ese momento de risas, en ese momento de coinonía, en ese momento de chiles, en ese momento que a lo mejor Pedro le decía: pásame el tuco de pan, hombre, pásame el vino, vámonos, a ver, hombre, ¿qué fue? ¿Y cómo te fue? Pues, ¿y qué hiciste? ¿Y qué? Y en esa sola risa, usted ubíquese en ese momento cuando Jesús está con su equipo, que está con sus amigos, y ellos están, porque yo decía el domingo y decía por la mañana, muchas veces nosotros creemos que los discípulos andaban, sí, aleluya, gloria a Dios, santo su nombre, alabado sea su nombre, y andaban, no, eran hombres comunes y corrientes, era gente del vulgo. Por eso muchas veces nosotros no tenemos que tener cuidado, porque también nosotros somos hombres comunes y corrientes, con defectos, con debilidades, con errores. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese momento de coinonía me parece a Jesús diciéndole a sus discípulos: ¡hey, muchachos, calma! Tengo una noticia que darle. Tengo una noticia muy importante que darle. Vienen momentos difíciles. Es más, ya llegó ese momento. Si usted está leyendo conmigo, y ustedes se van a ir cada quien por su lado, pero si de algo estoy seguro es que no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Cómo le caería esa noticia a estos muchachos? Y ponga atención a esto, por favor. Esa misma palabra Jesús se la vuelve a repetir ya un poco más avanzada la noche. Quiero que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 26, versículo 31. Mateo 26, vamos a ir rapidito. Dice la escritura: entonces Jesús les dijo, escuche, dice, entonces Jesús no le dijo, les dijo, ponga atención, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿A quién le dijo? A uno, a todos. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor. ¿A quién iba a herir? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán como. Primero dijo que iban a ser dispersas. Sí, ¿verdad? Y entonces ahora vuelve a decir ¿cómo? Dispersa. Dice, no, primero dijo esparcida. Así es. Primero dijo esparcida, a que ahora está diciendo que iban a ser dispersas, que es lo mismo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos me están poniendo atención? Dice, y miren lo que dice el 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. ¿A dónde? Entonces, aquí nosotros encontramos a Jesús advirtiendo a sus discípulos que ellos se iban a escandalizar. ¿Qué significa la palabra escandalizar? Viene de una palabra griega, ¿verdad? Casi no puedo pronunciar yo el griego, ni el arameo, ni todas esas cosas, pero viene de una palabra griega que es escandalizo, que también puede traducirse hacer tropezar o incitar a una persona para que caiga en tentación. ¿Sí está conmigo? Entonces, nosotros podemos decir es que los discípulos no podían creer lo que estaban oyendo de Jesús. Estaban asustados, estaban sorprendidos, nunca habían oído hablar así, de esa manera, a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado tiempo bonito juntos. ¿Cómo era posible? Decían los discípulos. Yo me estoy imaginando en esa reunión. Si yo hubiera estado en esa reunión, yo hubiera dicho, Jesús, no sé, está equivocado Jesús, porque nosotros hemos pasado momentos bonitos. ¿Cómo es posible que la fe se vaya a perder cuando vengan los problemas difíciles? Y es por eso que Pedro salta inmediatamente diciendo que él nunca, pero nunca lo va a abandonar. Mire lo que dice el versículo 33. Ponete la nueva versión internacional, ese versículo, mire cómo lo dice. Léalo si usted lo tiene en la Valera. Pero mire ese versículo 33, la nueva versión internacional. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Pedro era un hombre, mire, tosco,
era un hombre bocón, era un hombre hablantín, era un hombre que, mire, y dice: aunque todos te abandonen, aunque todos estos cobardes te dejen, aunque ellos se rajen, yo no me sé rajar. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, como dice, yo jamás lo haré. ¿Sí? ¿No le parecen conocidas esas palabras? Usted tiene amistades y dice: puedes contar conmigo, venga lo que venga, yo estoy para servirte, yo estoy para apoyarte, vení hombre. Pero cuando llega la situación difícil, no los encontramos los amigos. Mire, usted pasa y hemos pasado situaciones difíciles y dice: voy a visitar a mi hermano, y cuando ya te mira venir de largo, ay, mucho molesta, dice que no estoy. ¿Cómo se siente uno? Solo. Y lo que le dijo era mentira. Escuche que Pedro dijo a Jesús: aunque todos lo hagan, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Podés contar conmigo para las que sean. Sin duda alguna, la intención de Pedro a mí me parece que era muy buena, pero Jesús le aclaró. Mire ¿qué le dijo? Vamos a ir al versículo 34. Ahora sí, andate a la Reina Valera. Mire lo que le contesta Jesús. Le aclaró inmediatamente y le dice: te aseguro, le contestó Jesús. Mire, dice el versículo 34: te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, te dice, me negarás 3 veces. Y mire el versículo 35. Mire lo que dice el versículo siguiente, rapidito. Pedro le dijo, ¿cómo le dijo Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo, primero sobre mi cadáver van a pasar antes que te hagan daño. El que te quiera tocar a ti, me tiene que tocar a mí primero. ¿Cuántos dicen amén? Que tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron: amén, aleluya. Nosotros también. Y es que Pedro se había convertido en el líder de los 12. Cuando Pedro llegó al grupo de los 12, como que se convirtió en líder. Usted recuerda cuando ya un tiempo después Jesús nos resucitaba, Pedro dijo lo siguiente: me voy nuevamente a pescar. ¿Usted recuerda? ¿Qué significa eso? Que Pedro estaba, como ya nunca resucitó el maestro. Yo creo que era mentira lo que decía. A lo mejor el maestro inventaba y nosotros le creíamos mucho, pero ya van 3 días y no resucita, no ha pasado nada. Y entonces dice Pedro: yo me voy a pescar. Significa que me vuelvo a mi vida antigua, vuelvo atrás. ¿Y qué dijeron los discípulos? Nosotros nos vamos contigo también. ¿Cuántos dicen amén? A Pedro lo seguía el grupo. Pedro se había convertido en el líder. Pedro seguía asombrado con las palabras de Jesús, porque lo que le dijo es: te aseguro. Él dice que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pedro le dice: aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro en el versículo 35, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. A lo mejor le dijeron: Señor, a nosotros nos parece que tú estás equivocado, porque él estaba diciendo esas cosas. Pero Jesús nunca se equivoca. Jesús es perfecto, todo lo sabe. Porque ellos le decían posiblemente: porque desde que tú nos llamaste hemos estado contigo, nunca te hemos fallado, nunca te hemos defraudado, Señor. Aquí hemos estado a tu lado, hemos estado al lado tuyo, y la verdad es que jamás te vamos a abandonar, nunca te hemos abandonado. Y peor ahora que estás pasando por esta situación muy difícil, ¿verdad? Y yo decía, rapidito, solo para recordar, el domingo pasado, hay gente que nos dice así, por ejemplo, cuando usted se casa, o cuando nosotros nos casamos, ahí en el altar de Dios, ¿cómo dice que vamos a hacer? Dice que en la buena y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud. ¿Sí? Así dice. Cuando estamos en el altar, dice: hasta que la muerte los separe. Y hay un momento, te casaste y pasa un tiempo y buscas a tu esposa y dice: güey, me dejó solo, me dejó abandonado. Y de repente dice: busca a tu marido. ¿Y qué es eso? Mi marido se fue, me dejó solo. Y todo lo que me dijo en el altar era mentira. Porque muchas veces nosotros decimos tantas cosas. Usted mire, usted tiene una promoción. Los que se promocionaron una vez, los que han estado en la promoción,
usted con su grupo de amigos, usted dice, mire, mantengamos el grupo, mantengámonos unidos, mire, mantengamos la comunicación, y agarra la camisa y comienza a poner las firmas y todas esas cosas. Cuando se enferme uno, todos vamos a ir corriendo. Cuando le pase las cosas a uno, todos nos vamos a ir corriendo. Pasa un mes, pasan 2 meses, y de repente la camisa que dijeron que iban a guardar allí hasta la eternidad, dice, y le echaron de la paso. Y de repente se olvidaron los amigos. Y de repente te preguntan y te dicen, ¿y quién es? Aquel que se recibió con nosotros, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. ¿Sí? O se va del país y le dice, contá conmigo, cuando yo esté allá yo te voy a mandar. Mira, contá conmigo, no te preocupes. Y se fue. Y le comenzó a llamar un mes, y el otro mes le llamó, el tercer mes le llamó, y el cuarto mes ya no pudo. Ya se olvidó. Y entonces lo dejó solo, lo abandonó. ¿Cuántos dicen amén? Porque de repente, cuando más necesitamos a las personas, entonces nos dejan solos. Mire lo que dice el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar. Mire, ¿sí? ¿Está leyendo conmigo? Entonces llegó Jesús a un lugar que se llama ¿cómo? ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní es un lugar, una prensa, donde se saca el aceite del olivo. Un lugar de presión, de prensar, de tensión. Y entonces dice que Jesús llegó a ese lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿Cómo le dijo a sus discípulos? Quédense sentados aquí, yo voy a ir y oro. Rápidamente el otro versículo, vamos a ir más rápido, corriendo, para que podamos avanzar hasta el final. Dice el versículo 37, rapidito. Dice, ¿cómo dice? Y tomando a Pedro, fíjese en esto, por favor, fíjese. Dice, y tomando a Pedro, ¿a cuántos tomó? A 3. ¿A quiénes? Pedro, Juan y Jacob. Jesús tenía un grupo de 12, tenía un equipo de 12, tenía 12 amigos íntimos, pero dentro de ese grupo de 12 tenía un grupo, miren, un grupo muy selecto. ¿Sabe por qué? Yo me imagino porque Pedro era arriesgado. Con Pedro no había ningún problema, era arriesgado el hombre. ¿Recuerdan cuando él fue a orar por la hija de Jairo? ¿A quién se llevó? No se llevó a todos los discípulos, porque habían algunos discípulos que eran incrédulos, como por ejemplo Tomás, hasta no ver, no creer. Y entonces dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? A entristecerse. Pregunto, ¿usted algún momento se ha sentido triste? Por favor, no me diga que es más que Jesús. Si Jesús, siendo Dios, se puso triste. Hay momentos en que nos ponemos tristes. Y dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire el otro versículo. Mire, él tomó a esos 3 discípulos. Ponga atención a esto. Toma a esos 3 discípulos y comienza a abrirle su corazón. Uno necesita tener un amigo en quien abrir nuestro corazón, donde contar nuestras penas. Pero no sea como aquel amigo que dice, puedes contar conmigo que yo soy una tumba abierta. Porque usted no ha terminado de contarle las cosas cuando ya dice, y ahora con el WhatsApp, y le comienza a ver que vino el hermano, me contó y me dijo, con tinta y papel, hasta graban. Esos no son amigos. Jesús agarró a estos 3 discípulos y comenzó a contarles cómo se sentía. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí. ¿Y qué les dijo? ¿Y qué? Y velad conmigo. Jesús no les dijo, yo necesito dinero, yo necesito una palanca para conseguir algo. Jesús les dijo, tesen conmigo, velen conmigo. Muchas veces no necesitamos, y no es que nuestra necesidad sea de dinero, sino de oración. Que alguien esté orando por mí, porque me siento debilitado, porque me siento enfermo, porque me siento cansado, porque me siento triste, porque me siento agobiado. No sé si me estoy explicando. Y le dijo a sus discípulos, quedaos aquí, velad conmigo. Mire lo que dice el otro versículo. Vamos a ir más rápido. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre, escuche,
Yo sé que muchos han leído este versículo y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? No la copa de vino ni la copa rota de aquella canción. La copa representa el sufrimiento, la angustia, representan los problemas, las dificultades. Jesús le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como quiero, sino como tú. No se haga como yo quiero. Algunas cosas que usted y yo hemos pasado es porque son la voluntad de Dios. Es porque hemos estado en un proceso. Es porque Dios quiere procesarnos. Porque después del proceso Él nos quiere introducir a la tierra que fluye leche y miel. A la tierra de bendición. Rapidito el otro versículo. Mire lo que dice: vino luego a sus discípulos y cómo los halló. Mire, pues dice que aquí nadie se está durmiendo. Vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿por qué a Pedro? ¿Por qué no a todos? Porque Pedro era el cabezón, aquel que dijo: Señor, aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Aunque todos se dispersen, yo jamás lo voy a hacer. Aunque todos se rajen, yo nunca me voy a rajar. ¿Se acuerdan? Y le dijo a Pedro: ajá, Pedrito, parafaseado, así que no habéis podido orar conmigo una hora. ¿Cómo dices que estás dispuesto a dar tu vida si ni siquiera puedes orar una hora conmigo? Sigue el otro versículo, rápido. Vino el versículo: velad y orad, le dice el Señor. Oiga lo que le dice. Le dice: el apoyo, lo que ustedes quiero que lo que hagan por mí es que velen y oren. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Porque muchas veces se cede a la tentación. Y de repente las personas dicen: ay, no supe cómo caí. Yo he platicado con muchas personas, hombres, y me dicen: mire, hermano, dice, no supe cómo caí. Cuando miré, ya estaba con la botella de la cerveza en la mano. Mire, hermano, no supe cómo caí. Cuando me di cuenta, ya le era infiel a mi esposa. Pues yo sí sé que te pasó. Dejaste de orar. Amén. Dejaste de velar. Velad y orad para que no entréis en la tentación. Dice el apóstol Pablo que cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Mire, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. La debilidad mía no es la misma de muchos de ustedes, ni de la muchos de ustedes es la misma mía. Cada uno tiene sus puntos débiles. Por ejemplo, mi debilidad siempre fue el licor. Y de repente, y viene el deseo, y entonces, ¡pum!, para abajo de rodillas. Cuando soy débil, entonces soy fuerte y se le fue. Amén. Amén o no amén. Pero la carne, ¿cómo es? La carne es bandida. La carne dice, es débil. Dice, ¿en qué versículo estamos? En el 41. Siga, más rapidito. Dice, velad y orad. Mire lo que dice. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Primero le dice como tú dices. Ahora le dice que se haga tu voluntad. Mire lo que dice el otro versículo, rapidito. Vino otra vez y los halló ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Pues yo me imagino pues que cuando uno se desvela le da sueño. Y ellos estaban esa noche. Mire, Jesús les estaba diciendo y a lo mejor estaban tensionados, estaban desvelados. Y hay personas que no aguantan mucho sueño, no aguantan mucho desvelo. Y entonces están durmiendo. Y entonces dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Rapidito, el otro versículo. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles fueron las mismas palabras? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Que se haga tu voluntad. Miren que la primera vez que vino le exhortó a Pedro, pero esta vez ya no le llamó la atención. ¿Está notando? Vamos al otro versículo. Dice:
entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Cómo le dijo? Ha llegado la hora. Les dijo: duerman ya, porque ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Quiero avanzar un poco más. Estamos en el versículo 45. Dice: es entregado en manos de pecadores. Dice el versículo 47. Vamos hasta el 47. Al 47. Mire lo que dice: mientras todavía hablaba, vino Judas. ¿Quién vino? ¿Quién era Judas? Uno de sus 12. Era un amigo de él. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que Jesús todavía les estaba explicando. No había terminado de hablar cuando ¡prum!, se apareció la patrulla para llevarlo preso. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. ¿De parte de quién? De los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Sigue el otro versículo, rapidito, ponga atención a esto. Y el que le entregaba les había dado señal. Judas les había dado una señal. ¿Cuál era la señal? Un beso. Mire, diciendo: al que yo besare, a ese apresado. ¿Qué señal más tierna? ¿Qué señal más dulce? Tenga cuidado con los besos. Y le dice: al que yo besare, a ese prended. Ese es prenderle. Rapidito el otro versículo, vamos más rápido. Mire lo que dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y lo besó. ¿Sí está conmigo? Mire lo que dice el otro versículo. Y lo besó. ¿Cómo dice? Mire, qué impresionante lo que le dice Jesús. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Qué te parece que un amigo te haga eso? Pero mire, Judas está entregando a Jesús. Judas está, mire, ¿cómo le puedo decir? Judas está traicionando a Jesús. Y aún así le dice: amigo. Para tener amigos como ese, ¿para qué queremos enemigos?, hubiera dicho uno de nosotros. Mi pregunta en esta tarde es: ¿qué reacción tendría usted y tendríamos nosotros después que alguien nos traiciona? Jesús había invertido tiempo en esos hombres. Había invertido 3 años. Jesús les había dado amor a esos hombres. Jesús les había manifestado, no solamente les decía que los amaba, sino se lo había demostrado. Y viene ahora y Judas lo entrega con un beso y Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? ¿No sabía Jesús a qué llegaba? Sí sabía. Jesús lo sabe todo. Y le pregunta: ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Rapidito, vamos hasta al 56 para que avancemos más. Mire lo que dice el 56, rapidito. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, se los había cantado. Mi pregunta es: ¿por qué antes no lo arrestaron? No era la hora. Se tenía que dar en ese momento exactamente para que se cumplieran las escrituras. A lo mejor usted dice en la situación que está pasando: ¿y por qué? No sé, porque no es la hora todavía. Todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Dice: mas todo esto sucede para que se cumplan, ¿qué cosa? Las escrituras. Para que se cumplan las escrituras. Mire lo que dice el versículo 57.
Rapidito. 57. Y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿A dónde lo llevaron? Donde estaban reunidos los religiosos, donde estaban los principales. Mire lo que dice el 58. Mas Pedro, atención, le seguía a distancia. Mas Pedro le seguía de lejos. Pedro no se quería acercar al maestro, no se quería acercar a Jesús, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Cómo iba Pedro? De lejos. Usted y yo no podemos estar de lejos de Jesús. A ver cómo termina la película. Vamos a ver en qué para todo esto. ¿O somos o no somos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta que Pedro le seguía de lejos, a distancia? Vamos a ir rapidito a Juan capítulo 18, versículo 15, rápido, lo más rápido que podamos. Juan capítulo 18, versículo 15. Dice, Juan capítulo 18, ponga atención a esto. Dice, y seguían a Jesús. Y no dice que Pedro lo seguía. Ahora aquí dice Juan, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. ¿Cuál es el otro discípulo? ¿Cuál era? ¿Vamos? Juan. Dice, y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido. ¿Quién? El otro discípulo, Juan. Es que Juan era un poco no como Pedro. Mire, Juan era como el otro extremo de Pedro. Pedro era fogoso, Pedro era bocón, pero Juan era un poco, mire, Juan era el teólogo. Juan era un poco más calmo, era un hombre pensador, meditaba las cosas antes de hablar. Juan era aquel que se recostaba al pecho del maestro. Pero yo me imagino que Juan era como más salamero. Siempre estaba ahí con el Señor. Tú sabes que yo te amo, seguramente le decía. Y dice, escuche, era conocido el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Lo dejaron entrar, mientras que Pedro estaba afuera. No habían dejado entrar a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro le iba a volar la cabeza al hombre cuando lo llegaron a arrestar. ¿Por qué digo que le iba a volar la cabeza? Porque Pedro sacó la espada, le tiró el machetazo, y si el hombre no se ha apartado, no se ha agachado rápido, le vuela la cabeza. Solo le pudo agarrar la oreja. Mire lo que dice el 16. Mas Pedro estaba, miren, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde? Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Juan tenía sus contactos. Mire, Juan consiguió un pase especial para que Pedro pudiera entrar. Si Juan no hubiera estado ahí, Pedro hubiera estado afuera. Pero Juan habló con la criada y dejaron entrar a Pedro. ¿Cuántos me van siguiendo en la lectura? ¿Sí me van siguiendo? Mire lo que dice, volvamos a Mateo capítulo 26, versículo 67. Mateo 26, 67. Volvamos rápidamente a Mateo. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Versículo 68. Mire todo lo que estaba pasando Jesús. Pedro estaba afuera y no estaba viendo eso, pero él puede entrar y mira todo eso, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Cómo estaba Jesús? En ese momento estaba solo. Y los que habían dicho que jamás lo dejarían solo, ya no estaban con él. Rápido hasta el 7:3, versículo 73, para que avancemos. Dice que un poco después, dice el 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? No, yo no lo conozco. Ustedes me están confundiendo. Yo nada tengo que ver con ese hombre.
no sé quién es. No me enloden. Y le dice, un poco después acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mire lo que sigue diciendo el otro versículo, rapidito. Dice, entonces él comenzó ¿a qué? ¿A quién? A su amigo, al maestro, aquel a quien Pedro dijo que aunque todos lo abandonaran, él jamás lo iba a hacer. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué? ¿Se acuerda? Cantó el gallo. Dice el original de este texto que Pedro comenzó a blasfemar y a decir improperios contra Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Lo comenzó a negar, lo comenzó a maldecir. Dice que todos estaban reunidos, los enemigos de Jesús. Y mire que vamos a ir rápido a Lucas para avanzar, rápido a Lucas capítulo 22. Mire qué poderoso esto. Lucas capítulo 22, versículo 61. Lucas 22, 61. Una vez, mire, ponga atención a esto. Imagínense a Jesús que lo llevan por el pretorio. Lo llevan caminando por el pretorio. ¿Cómo va Jesús? Golpeado, ensangrentado, la barba se la arrancaron, ya lo habían escupido, ya le habían dicho tantas cosas. El gallo cantó. Y miren lo que dice Lucas capítulo 22, 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. ¿Sí está leyendo conmigo? Cuando el gallo cantó, volvió a ver a Pedro, dice, miró a Pedro. Pero esa mirada no era una mirada acusadora. Esa mirada no era una mirada para decirle, ajá, Pedrito, bandido, que me dijiste que aunque todos me abandonaran, que tu vida darías por mí, que tal cosa y que tal cosa. Fue una mirada de, ¿cómo? Una mirada de amabilidad, una mirada de ternura, una mirada de amor. Porque aunque nosotros fallemos, aunque nosotros pequemos, si nosotros venimos ante el Señor con un corazón contrito y humillado, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. ¿Cuándo se acordó de las palabras del Señor? Cuando Jesús lo miró con ternura. Esa era la palabra que estaba buscando. Cuando Jesús lo miró con ternura, no lo miró para juzgarlo, para exhortarlo. Y dice, y se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cómo cree que estaba el Señor? Ensangrentado, golpeado. Mire el versículo 62. Mire qué tremendo esto. Y Pedro saliendo fuera, ¿se fija que podemos decir que salió afuera? Porque Jesús dice, pero si nosotros le decimos salía afuera, y hay que volver. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? ¿Cómo lloró? Esas lágrimas eran de arrepentimiento. Esas lágrimas eran de un verdadero arrepentimiento. Pedro posiblemente se le vino una película cuando Jesús les estaba diciendo, y él le dijo, aunque todos te abandonen, aunque todos se escandalicen, aunque todos te dejen, aunque todos huyan de ti, yo voy a estar contigo. Esas lágrimas significaban un verdadero arrepentimiento. Él estaba arrepentido por todo lo que había hecho. Mire, la misma naturaleza, Pedro y Judas, los dos habían fallado a Jesús, con la diferencia que Pedro lloró amargamente y se arrepintió, pero Judas no lo pudo hacer producto del orgullo. No me pregunte si es salvo Judas o no es salvo. Dice que hicieron una junta, no sé en qué país del mundo, y algunos defendían a Judas y otros acusaban a Judas, y parece que había un empate. No me pregunte si es salvo o no es salvo. Cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta si lo miramos ahí. Dice que lloró amargamente. Arrepentimiento. Pedro no pudo resistir la presión del ambiente de los enemigos de Jesús. La realidad es que muchos de nosotros reclamamos y decimos, ¿dónde están los amigos
cuando más los necesitamos. Pero más bien nosotros deberíamos preguntarnos, ¿nosotros también estamos cuando otros nos necesitan? ¿Dónde está el pastor cuando tengo el mayor problema? El pastor no me viene, no me estoy curando, ¿verdad? ¿Dónde está mi líder? No. Pero la pregunta es, ¿dónde está usted cuando su líder está pasando por situaciones difíciles? ¿Dónde está usted cuando su amigo está pasando por situaciones y sufrimientos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos siempre venir a los pies del Señor. Por favor, ponga atención a esto que viene la parte más dura, más impresionante. Después de golpearle, de arrancarle todo lo que le hicieron, dice Marcos capítulo 15, versículo 6. Marcos capítulo 15, versículo 6. Ya vamos terminando. Ya algunos versículos vamos. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que ¿qué? Cualquiera que ¿qué? Cualquiera que pidiesen. ¿Quién era el que lo pedía? El pueblo. ¿Quién era el que lo pedía? Las multitudes. ¿Quién era el que lo pedía? La gente. Cualquiera. Era una tradición que en la fiesta que se hacía, en la fiesta de la Pascua, donde bajaban todos los judíos para adorar a Dios, para compartir. Entonces la tradición era que se soltara a un preso, al que ellos pedían. Y dice la nueva versión, no la busquéis, déjalo. Dice ese mismo versículo, ahora bien, durante la fiesta la costumbre era soltarles un preso, el que la gente quería. El que la gente quería. La petición la hacía el pueblo. Y entonces mire lo que dice Marcos 15, 7. Rapidito el otro versículo. Y había uno que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio. Mire, escuche, Barrabás era un hombre que había hecho siempre lo malo, que era perverso, que era un criminal, que era un matón, que era violento, que era ladrón, que era bandolero. Mire lo que significa el nombre Barrabás, hijo del Padre. Hijo del Padre. Y entonces, mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 8, rapidito. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. La multitud comenzó a decirle, ¿a quién? A Pilato, necesitamos que se haga como siempre se ha hecho, que la tradición no se pierda, miren, que nos soltes a un preso como siempre se ha hecho. Dice, miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 23, rápido, vamos a Mateo en el versículo 23, y miren lo que estaban pidiendo las multitudes. ¿Qué era lo que pedían las multitudes? Cuando Pilato preguntó, ¿a quién queréis que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué contestó la multitud? A Barrabás. A Barrabás. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Dónde recorrió? Toda Galilea. ¿Cómo era Jesús? Conocido. Que Jesús tenía fama. Dice, en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, todos los afligidos por diversas enfermedades y tormento, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, versículo 25, y los siguió. ¿Qué dice? Mucha gente de Galilea. ¿De dónde? De Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Todo esto ocurrió antes que Jesús comenzara a padecer el sufrimiento. ¿Qué es lo que le quiero decir? Dice Marcos capítulo 3, versículo 7. Marcos capítulo 3, versículo 7. Le leo estos versículos porque quiero llegar a un punto. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y les siguió. ¿Qué cosa? Gran multitud
multitud de Galilea y de Judea. Miren lo que dice el versículo 8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Miren lo que dice el versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Jesús no podía ni caminar, a Jesús se le tiraban encima las multitudes. Jesús nunca estaba solo. Mire lo que dice el versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Dice el Mateo capítulo 14, versículo 13. Ya voy a llegar a lo que le quiero decir. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente oyó, lo seguía a pie desde la ciudad. Saliendo, Jesús vio una gran multitud y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dice el versículo 20, y comieron todos los que se saciaron, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos de 12 canastas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los hombres. Si le metemos 3 por familia, podemos decir que alimentó a unos 15,000. ¿A qué punto quería llegar yo? Lo seguían grandes multitudes. Sanó a cantidad de enfermos, paralíticos, ciegos, endemoniados, resucitó muertos, alimentó a 15,000, pongámosle, en esa ocasión. Si los que estaban coreando y respondiéndole a Pilatos que a quién quería que soltara, a Jesús o a Barrabás, ¿dónde estaban las multitudes que seguían a Jesús? Pues allí mismo gritando que lo crucificaran. Eran los mismos. Porque yo digo una cosa, si las multitudes hubieran sido fieles a Jesús, con solo esa cantidad, cuando Pilatos preguntó, porque Pilatos, le quiero decir lo siguiente, lo estaba haciendo, mire, él pensaba que saliendo al pretorio y preguntándole al pueblo, la gente iba a decir, suéltenos a Jesús, porque él sabía todo este recorrido que había hecho Jesús, y sabía Pilato que lo estaban acusando y que era inocente y que lo hacían por envidia. ¿Cuántos dicen amén? Él pensó que la gente iba a decir a Jesús, pero esas mismas multitudes, es más, la esposa, recuerde, la esposa de Pilato había tenido un sueño y la esposa le había dicho, tened cuidado con ese hombre porque tuve un sueño. Ella había sido tocada por el Señor. Ella había, no sé qué había pasado, pero dice que había tenido un sueño donde le decía a su marido, la pregunta es, ¿dónde estaban las multitudes que seguían a Jesús? Si esa multitud hubieran dicho a Jesús, lógicamente hubieran soltado a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero esa multitud no apoyó a Jesús. Voy terminando con Mateo 27, 17. Mateo 27, 17. Mire lo que dice. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato. Escuchen. Mateo 27, 17. 27. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato. Una pregunta. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Sigue el otro versículo. Escuche. Él sale, hace una pregunta, él tiene la confianza que el pueblo va a decir a Jesús y dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Sigue el otro versículo, mire lo que dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer se le acercó, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Está conmigo? Dice el otro versículo, el 20, rapidito. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Está conmigo? Comenzaron a hacer un trabajo, miren. Que nos suelten a Barrabás, que nos suelten al ladrón, que nos suelten al asesino, que nos suelten.
Mi pregunta es, ¿Barrabás era más importante que Jesús? Nunca. En ese tiempo Jesús era más famoso. Había hecho tantas cosas. Las multitudes lo seguían, pero terminó solo. ¿Y sabe qué? Él dijo que era para que las escrituras se cumplieran, porque él había venido a esta tierra para ir a la cruz del Calvario. Él tenía un plan y un propósito al venir a esta tierra. Póngase de pie. Señor, gracias. Gracias te damos a esta hora. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Señor, ahora podemos entender a través de tu palabra que aunque muchas veces nos sentimos solos, aunque muchas veces posiblemente nos hemos hecho esta pregunta: ¿dónde están mis amigos cuando más los necesito? ¿Dónde están las personas que han compartido con nosotros cuando más las necesitamos? Jesús fue varón experimentado en quebranto, y hoy nos podemos dar cuenta a través de tu palabra una vez más que aunque nosotros creamos que estamos solos, tú nunca nos has abandonado. Hay una promesa que está en Mateo capítulo 28, versículo 20, la última parte de ese versículo: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé por qué situación estás pasando en este momento. Yo no sé cuál es el sufrimiento que estás atravesando en este momento. Yo no sé cuál es la lucha que tienes en este momento. Sigue confiando en el Señor. Jesús dijo: todos ustedes me abandonarán. Aunque te sientas abandonado, aunque te sientas solo, el Padre dice, Jesús dijo, el Padre siempre está conmigo. Gracias, Señor. Gracias porque tú nunca nos has abandonado, porque tú permaneces fiel. Y aunque fallemos, si nosotros venimos ante ti con un corazón contrito y humillado,